Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de. Recuerden nuestro canal en YouTube Más Cerca RD, toda nuestra programación en vivo y después pues queda colgada lo más interesante. También estamos en La Roca 91.7 FM y para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, recuerde, TV Quisqueya es nuestra casa, en el país también, Vega TV, Telecibao HD y el circuito Teleduarte. Les decíamos que queda colgada nuestra programación más interesante en nuestro canal e indudablemente, pues una de ellas es la conversación que vamos a tener en lo adelante. Se lo anunciamos previo a la pausa, mucho que hablar con una persona que es militar de carrera desde chiquitito. Vamos a preguntarle a partir de qué edad, pero es desde chiquitito. Ministro de Defensa y o de las Fuerzas Armadas, historiador, escritor, costumbrista, un hombre que conoce la sociedad dominicana desde muy, muy atrás. José Miguel Soto Jiménez, mayor general. Bienvenido a Más Cerca. Bueno, para mí es un verdadero placer estar con ustedes y es más que una formalidad, pues son cosas que siempre se dicen. Y tú sabes que esa satisfacción data de lejos. Por respeto a mí, no a ti, ¿verdad? No a ti. No. Yo voy a decir, mira, yo tengo tan buena memoria que yo recuerdo la primera entrevista que yo estuve con esa joven. ¿Es verdad? Sí, señor. Revele los detalles. No solamente voy a decir que yo era coronel en esa época. Ah, bueno, hace un tiempo. Bueno, hace un tiempo. Me siento muy bien estar aquí. Quiero darle un saludo a toda la audiencia. Y como yo siempre digo, como estribillo, un saludo muy dominicanista para toda esta audiencia. Don Soto, Anibelka dio una descripción muy propia suya, pero se le faltó que el político. ¿Dónde está el político Soto Jiménez? Bueno. ¿Sigue siendo política o está dedicado meramente a escribir? No, mira, déjame decirte algo. Yo siempre, tú sabes, con la gente, cuando la gente se hace mayor, comienza a justificar una serie de impulsos que tuvo durante su vida. Yo digo que los vértices de mi vida son en tres caminos, ¿verdad? Pero los tres caminos, esas tres vertientes, tienen mala reputación. Porque lo primero que yo fui, quiero explicarle, porque no se quede eso así, lo primero que yo fui fue poeta. Entonces los poetas tienen fama de vivir en el aire, de ser gente muy mansa, así con los pies fuera de la tierra. Pero ese no es su caso, ¿no? No, pero déjeme decir, yo te voy a explicar las tres vertientes. Entonces yo fui desde muy joven, como tú dijiste, fui guardia. Óyeme, en una familia donde no hay militares, yo fui el primero de mi familia. ¿Qué le motivó? Bueno, mira, ¿A qué edad también? No, yo de los 17 años, pero yo fui militar, fíjate, por otra de las cosas que yo voy a recaer, que fue la pasión por la historia. La pasión por la historia de las gestas nacionales y de ese gusanillo militaroide que tienen todos los dominicanos. Todos tenemos ese gusanillo. Bueno, entonces, también con mala reputación, porque los militares, aunque eso ha evolucionado mucho, tienen fama de gente bruta, torpe, tosca, autoritarista, mujeriegos. Etcétera. Bueno. Mujeriegos sobre todo. Bueno, sí. Pero eso no solamente los militares. No, pero yo hablo de fama, Sí, de sí, reputación. sí. No necesariamente. Sí. Sí, no, pero yo hago la cada salvedad puesto. porque te conozco a ti. Y una mirada discreta que me tiraste. Bueno, pero sí es verdad, yo soy un apasionado de la mujer. Yo coloco, y no para Ay, pero escuché la descripción. No, apasionado. ¿Tú sabes por qué? Yo creo que para mí, ¿verdad? Para mí la mujer es el centro del universo. Y no para hacerme el gracioso con usted. Sí. Pero es así. Es así. Bueno, entonces la otra vertiente es la política. Y yo digo que en este país, al que le dicen político y no pelea, no va a pelear nunca, ¿verdad? No porque se ejerza la política como debe ser ejercida, como la pensaba Duarte, o como la pensaba también el mismo Clinton, que le hicieron esa misma pregunta. Y él dijo lo mismo, que era la única actividad que él valoraba, como dijo Duarte, porque era capaz de cambiar la suerte de la gente. Nada tiene que ver con la politiquería y otras hierbas aromáticas que ustedes conocen. Pero está ejerciendo la política, la buena política. Es que es muy difícil eso, es muy difícil no ejercerlo.
¿Por qué? Porque yo quiero decirles que la política es la pasión fundamental del dominicano. Y hay... La política y la pelota. no, precisamente ahí iba. Aquí hubo un embajador norteamericano, apellido Sullivan, a principios del siglo XX, que usted sabe que era la época de la montonera, había gobiernos que duraban 48 horas, muchas revoluciones, etcétera. Y frente a esa estabilidad, ese americano, que por cierto no era un embajador de carrera, era un empresario norteamericano ligado al béisbol, que fue un contribuyente, creo que del gobierno de Woodrow Wilson, si no me equivoco, o de Roosevelt. Y entonces él descubrió, como si hubiese descubierto la fórmula del agua tibia, él dijo, bueno, esta gente, lo que hay que desapasionarlo de la política, ¿verdad? E introducirle el béisbol, ¿verdad? Bueno, yo creo que el primer partido se jugó en Montecristi y después en Puerto Plata, que fueron las rutas por donde él llegó al país en esa época. Tú sabes lo que pasó. El resultado, él tuvo a medias éxito, medio éxito. Porque el dominicano ahora sigue teniendo la política como pasión fundamental, pero su otra pasión es la pelota. Es la pelota. Sí. Entonces, Quinta República, en términos formales, ¿en qué está? Quinta República es su organización. Sí, bueno, pues nosotros seguimos en esa posición. Estamos totalmente dedicados ahora, en este momento, no a la política como se entiende, y me voy a explicar. Nosotros estamos dedicados al tema de la dominicanidad, de la soberanía nacional, del tema fronterizo y el tema de los atributos nacionales, ¿verdad? Entonces tú me dirás... un tema interesante. a mí me asombra, a mí me asombra que hay personas que quieren jugar, ciudadanos, que quieren jugar a la neutralidad con ese tema. Yo pienso que no. Que es un grave delito. Como decía Solón hace 2000 años, que él decía que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate, ¿verdad? Entonces yo pienso que y están pasando cosas muy interesantes. Entonces, la organización política, que también es una fundación, estamos dedicados ahora, como diría Chávez, como dijo Chávez, por ahora. Porque indefectiblemente vamos a tener que tomar partido y participar en el debate, ¿verdad? Porque además ese tema, o los temas que yo le he mencionado, a los que estamos dedicados, es un tema fundamentalmente político. Mira. Y déjame decirte una cosa, sin pretender ser profeta, oráculo, nigromante, arúspice, nada por el estilo. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que ese tema va a ser definitorio en las próximas elecciones. Va a ser definitoria. El tema de la dominicanidad. De la dominicanidad. Fíjate, si tú ¿Por qué sería definitorio? ¿Por qué? Porque si tú acudes a todas las mediciones que se han hecho, más de un 80%, y yo creo que es más, está sobre ese tema, de la ciudadanía. Y aunque Juan Pablo Duarte decía, mira lo que decía Juan Pablo Duarte, decía que no se puede supeditar la actividad de los partidos al interés nacional, sino que el interés nacional tiene que guiar el mismo debate político. Él decía que era un delito de lesa patria contravenir ese sentimiento. Entonces yo creo que tengo la convicción plena de que ese tema, óigame bien, el tema va a ser un tema importante en la próxima contienda electoral, siempre y cuando se asuma como tal, porque hay gente que le quiere dar de lado eso, y siempre le ha dado de lado. Pero general, sí. Mira, en los últimos años hemos visto un debilitamiento de los partidos políticos. Sí. Usted bien ha señalado de que hay una diferencia entre la política que se entiende como politiquería y la política real. Sí. Porque aquí yo siempre he considerado que el problema es que entienden que político es el candidato, que política es el proselitismo. Sí. Ese ha sido el gran error de los partidos políticos, en mi opinión. Pero ahora mismo estamos viendo que hay una reconfiguración de fuerzas. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar si hay una debilidad en los partidos políticos? Sí, no es que hay no es que hay una debilidad. Las cosas Acérquese un poco al micrófono, por favor. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que la partidocracia en su conjunto está en un proceso de crisis. Y yo diría es profunda. Partiendo de lo elemental, todos los partidos del sistema,
incluyendo el del gobierno, tiene problemas, no problemas internos, tiene graves problemas, ¿verdad? En cuanto a sus divisiones, etcétera. Que tú dirás, bueno, eso es tradicional, pero yo creo que no, porque, mira, el país... No, yo le voy a dar un punto, mire. Sí, pero déjame concluir la idea que me preguntaste, ¿verdad? Sí. Para que pueda coger todos los puntos que tú quieras. Yo lo que estimo, y creo seriamente, que los partidos que están en crisis están dentro de una redefinición interesantísima, pero no son los partidos que están en redefinición, lo que está en redefinición es la sociedad misma. Entonces, siempre se ha creído, ¿verdad? Un sesgo cultural, que todo tiempo pasado fue mejor, en cualquier orden. Pero yo creo que no, mira, a mí me asombra enormemente, como fenómeno sociopolítico, la beligerancia que están tomando sectores que nunca tuvieron esa beligerancia. Hasta hace unos años, lo que vos llamabas la baja pequeña burguesía, que es la clase media, sí, ¿verdad? Antes, en su mayoría, no era beligerante. No era que no participaba, había sectores de la clase media que participaban. Pero ahora hay una beligerancia y yo lo veo en la juventud más temprana, esa beligerancia. Porque antes, ¿cuál era la actividad? ¿Cuál era la actividad? La actividad era, dicha por la mayoría de los jóvenes, recuérdate que yo tengo hijos y nietos que decían precisamente, la política a mí no me interesa, eso es una actividad sucia, bueno, pero que esa no es precisamente el sesgo, porque mira lo que está pasando. Sí. Tú sabes lo que está primando, un concepto liberal, muy liberal. ¿Tú sabes cuál es? Dentro de la clase media, que dice, bueno, tú no participar en política, entonces tú estás contribuyendo a que las cosas no cambien. A propósito de contribución y de la participación en política, ya el gobierno lo está levantando, pero sigue generando debate, sigue generando dudas. ¿Qué valoración tiene usted? Porque conjuga los dos elementos, historiador y político partidista y ex militar, en el sentido de levantar un muro entre Haití y Dominicana. ¿Hasta qué punto eso puede contribuir a mejorar las relaciones entre ambos países, a reducir los tráficos y demás? Yo creo que hay un problema de maniqueísmo, ¿verdad? En la mayoría, miren lo que pasa, la mayoría de la gente que me habla del muro a mí, me dice, ¿eso va a resolver el problema? Yo tengo que decirle necesariamente que no lo va a resolver como tal el muro. Lo que sí va a contribuir, ¿verdad?, a una posible mejoría de la situación, sobre todo de la delimitación territorial. Yo creo que es necesario el muro porque hay un problema técnico. Hay un problema técnico. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos las llamadas barreras naturales o condiciones naturales y el río, que delimitan. Y las montañas. No, pero ven acá, pero tú has oído la famosa novela de Prestor Castillo. ¿El masacre qué? El masacre se pasa a pie. Sí, bueno, que no es un mega río, es un río. No, es un riachuelo, ¿verdad? Con un nombre miserable, ¿verdad? Porque el nombre de masacre nos trae a otras cosas. Claro, hasta el nombre. Sí, pero entonces hay zonas donde la frontera se pierde. Eso es un concepto inclusive de Richelieu, que dice que allí donde la frontera no cambia las condiciones, entonces no hay frontera. Bueno, pero hay zonas totalmente al descarpado, donde la frontera realmente se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la frontera? Primero, para hacer esa delimitación fronteriza. Segundo, para reforzar donde sí hay pequeñas dificultades, pero te digo que sin la participación del hombre, y en este caso, no solamente hablando de las Fuerzas Armadas, ahí tiene que estar integrado todas las agencias que tienen que ver, inclusive el proceso senoviente, ¿verdad? Porque aquí ha habido que repoblar la frontera, pero siempre hay una gran migración y hay otro fenómeno escandaloso. ¿Tú sabes lo que es? Que en contravención a la ley, los extranjeros están comprando propiedades que son las que abandonan los dominicanos para buscar el embrujo de la ciudad. ¿Y cómo hacer que el dominicano se interese nuevamente en esos poblados muy empobrecidos? Creándole las condiciones de vida favorables. Pero además, mira, ahora tocaste un dedo en la llaga. ¿Tú sabes cuál es el dedo en la llaga? Una de las importancias del muro. Sobre el muro
hay que montar otro muro. Soto se está volviendo loco. El muro de la conciencia nacional, el muro de la conciencia ciudadana. Y hay forma de integrarlo, ¿verdad? Hay forma de integrarlo. ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo? Las organizaciones, los colegios, de esas poblaciones, claro, que vayan, que trabajen, no gratis, ¿verdad? En los fines de semana, en sus asuetos. Es una forma de integración del trabajo en el muro. Ahora, ¿va a resolver el muro el problema? Ustedes saben que no. Ahora bien, es una contribución importante, no solamente para montar, eso es muy poético, la conciencia nacional, sino hay que montar la tecnología de punta ahí, ¿verdad? Hay que montar todo eso que se ha anunciado de los dólares, pero además hay que montar la integridad moral del hombre. Y en este caso, no del soldado. Claro. General. Don Soto, sí. A mí me preocupa, y a otros dominicanos, el tema de la seguridad de la frontera. Sí. Y sobre todo por la inseguridad y las bandas que cada día tienen mayor control de lo que se llama un Estado haitiano. Sí. Y que podría estar ya en República Dominicana. Incluso hay denuncias de que esas personas, sus familias ya han comprado propiedades de República Dominicana y que sus familias la tienen de este lado. Y noto mucha apatía de la autoridad para enfrentar esa situación o por lo menos informarlo, no sé yo. ¿Y usted qué piensa de eso? Bueno, yo pienso que hay un derivado histórico, que te voy a explicar cuál es. Esa situación, para que sepas, no es nueva. No es nueva. Viene desde la colonia. ¿En qué sentido? De que lo que pasa en Haití se refleja aquí, pero no etéreamente, sino físicamente. ¿Cuál ha sido? Desde Biasó, que fue uno de los héroes del líder de la independencia haitiana, ¿verdad? Biasó, ¿qué hacía? Combatía a los franceses y se metía en terreno de este lado, se metía como santuario. Y eso ha sido siempre así. Ahí tenemos los casos famosos históricos de Cantave, cuando el profesor Bosch, siempre ha habido el mismo problema. Como ministro de las Fuerzas Armadas, yo viví situaciones como esa a raíz de la intervención militar norteamericana. Yo no sé si ustedes recuerdan las famosas guerrillas que operaban allá, ¿verdad? Claro. Y se metían aquí, con una sola dificultad para ellos, que cuando hicieron eso, las primeras veces nosotros lo hicimos prisionero y lo desarmamos. Y lo tuvimos ahí por mucho tiempo como prisionero, esos guerrilleros. Y no se lo entregamos a Haití, sino que apelando al derecho internacional, hubo naciones que le dieron asilo, etcétera, y nosotros los despachamos. Naturalmente nos quedamos con las armas que tenían. Ahora, no siempre ha sido así, ¿eh? No siempre ha sido así. ¿Qué está pasando? Ahora hay un problema serio. ¿Cuál es porque, ese óyeme, problema? ¿cuál es? Pero vámonos. Mira, y yo quiero hacerte una salvedad. El que te va a lucir, ¿verdad? Yo sé que le va a molestar, pero yo estoy aquí para eso, a Anibelka. Mira cuál es. Mira, el problema es que en Haití está pasando un fenómeno, que es lo que yo llamo, no Estado fallido, no, la desaparición del Estado. El Estado está perdiendo sus atributos, entre ellos el control legal de la violencia, legalmente aceptada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que yo quiero que ustedes reparen en que esas bandas se nutren ¿de qué? De los despojos, de los asaltos, de los secuestros. Ahora, ustedes han calculado que ya en Haití hay poco que secuestrar. Ustedes han reparado que gran parte de la burguesía haitiana está en la República Dominicana. Está aquí, tú lo encuentras en las plazas. Entonces, clase media, clase alta. Claro. Y la clase baja. ¿Qué es lo que siempre se han planteado las Fuerzas Armadas en sus planes? ¿Verdad? Muchos de ellos que hice yo mismo cuando era director de operaciones, que Anibelka en esa época me entrevistó. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo era coronel. ¿Qué es lo que pasa? Que como esa frontera tiene esas dificultades al descampado, tiene 4 puntos de control, 4 solamente, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínense ustedes que eso se traspola al territorio dominicano, ¿verdad? Como hizo usted muy bien la observación,
Gente que vive de este lado, que se refugia en este lado Claro. y que anda de este lado como perro por su casa, porque tú sabes lo que dice él, que aquí él acepta que aquí hay una invasión de haitianos ilegales de 2 millones de habitantes. Yo le dije, no, pero usted está equivocado, porque los renglones que usted menciona con cifras, hay cosas que usted tiene que incluir ahí y que aumenta ese número. Por ejemplo, él mencionó la agricultura, la industria de la construcción, La hotelería. Las parturientas. no, esa es otra cosa. Él mencionó... La hotelería. No, el trabajo Doméstico. doméstico y los guardianes de los cosas. Y digo, venga acá. La industria de la seguridad privada. Usted, sí, es verdad, hermano con escopeta en la mano. ¿Qué cosa? Entonces yo le pregunto, venga acá. ¿Y usted no ha calculado que la economía informal dominicana, por la que nosotros nos mantenemos como nación, está invadida por los haitianos? Solamente vaya usted a los semáforos, donde te venden perros, pajaritos, pececitos y todas las cosas que tú te puedes imaginar. Antes eso lo vendían los dominicanos. ¿Quién lo vende ahora? Los haitianos. Pero también una cosa, ponte a calcular así, sin ánimo investigativo. Calcular la cantidad de heladeros haitianos que hay aquí. De los heladeros y los fruteros, todos son haitianos. Así mismo es. O sea que, óyeme. Se han adueñado de la informalidad. Eso se llama, en términos de los estudiosos, hasta el las mercado pulgas de trabajo. Yo le llamo de otra forma. Los haitianos, ¿verdad?, se han apoderado hasta de la miseria y la pobreza dominicana. Dios mío, qué frase más lapidaria. Bueno. Para hacer una pausa en esta conversación. Digo una pausa porque indudablemente usted volverá a ser nuestro invitado. Despedirle por hoy a José Miguel Soto Jiménez. Sí. Un deleite hablar de estos temas tan nuestros, pero de estos temas que lamentablemente en el tiempo lo que hacen es ahondarse, en vez de algunos limitarse. Sanarse, no hay posibilidad alguna. ¿Tú te recuerdas aquella frase de la época de la Guerra Fría que decía, lo que no se mejora, empeora? Bueno, y nos ha tocado esa segunda en estos temas. Gracias a José Miguel Soto Jiménez, exministro de Defensa, historiador, político y dominicano de pura cepa, como él dice y le dicen. Adrede, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un placer de haber estado contigo. Seguimos A más nivel que a Rosario más cerca.